Moisés, narrando el encuentro que el pueblo de Israel tuvo con Jehová en Sión, dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Esta es la introducción a los 10 mandamientos. Es precisamente allí en Éxodo 20 que Dios hace su pacto con el pueblo de Israel. El evento es espectacular en todo sentido, ¿no? O sea, una experiencia sin par, lo más glorioso, lo más espantoso, lo más tremendo, lo más elevado posible. Y es por eso que Sinaí para el judío es tierra santa. Es el lugar sagrado en donde Dios pactó con su pueblo Israel. Así que en la mente del judío, si un hebreo osara rechazar a Sinaí y lo que Sinaí representa, es decir, la ley, sería negar su identidad como judío, sería abandonar a su pueblo, sería abandonar y rechazar a Jehová mismo, quien habló con Israel en dicho monte. Así pareciera. Pero ya que Cristo vino, el Evangelio precisamente nos instruye de que debemos aferrarnos a Cristo y no a la ley. De que debemos encontrar libertad en Cristo y no en Moisés y la ley. Entonces los cristianos hebreos del primer siglo se encontraban con un problema. Cuando ellos dejaron de guardar la ley y creyeron en Jesús como su único Salvador, fueron rechazados por sus familias, porque sus familias judías pensaron que ellos estaban abandonando al Dios de Sinaí. Y los hebreos del primer siglo entonces fueron muy tentados a seguir aferrándose al monte Sinaí, a la ley, y no aceptar a Cristo, y así evitar el rechazo de su familia. Y es por eso que el autor de Hebreos de manera magistral demuestra que más bien es el seguir aferrándose a Sinaí que constituye un abandono de Jehová. Porque Jehová ya no habla desde Sinaí, sino que nos ha hablado en su Hijo cuando le mandó a la tierra desde Sión. Al aferrarse a Sinaí, los hebreos del primer siglo estaban en peligro de perecer por la misma incredulidad por la cual sus padres murieron en el desierto cuando ellos rechazaron escuchar la voz de Dios, que ahora nos habla en Cristo. Y Josías, eso suena interesante, hablar de judíos y hebreos, de Sinaí, de Sión, pero yo soy gentil. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, en primer lugar, si los israelitas fueron juzgados en el desierto por su incredulidad, cuando Dios les habló desde Sinaí, ¿cuándo más crees que seremos nosotros juzgados si no creemos en Jesús
si no creemos cuando Dios nos habla por medio de Él. Además, aunque la situación sí es un poco diferente, pero el concepto es el mismo, ¿no? Que debemos abandonar todas las cosas de este mundo, los ritos de este mundo, las obras nuestras, y creer en el único camino hacia Dios, que es Jesucristo. Debemos correr a Cristo a todo costo, sin temer las consecuencias, ¿no? Sin pensar en el rechazo de nuestra familia o la persecución de este mundo, porque el único que debemos temer es Dios. Así que en esta mañana vamos a estar en Hebreos 12, estudiando Hebreos 12, en los versículos del 15 al 24, donde vamos a ver dos razones por las que hoy debemos correr a Cristo todos nuestros días. Dos razones por las que hoy debemos correr a Cristo. En primer lugar, porque el mejor momento es ahora. Y segundo, porque el mejor monte es celestial, no terrenal. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto, Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15 al 24. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Señor, necesitamos tu ayuda. Así que te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Queremos entender tu palabra. Queremos comprender lo que significa y lo que implica para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica lo que este texto nos dice para tu gloria y para tu honra. Amén. Entonces, el mejor momento de correr a Cristo es ahora, no es mañana. Mira cómo empieza en el versículo 15 diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, pensando un poco en el contexto de donde estamos en Hebreos 12, recuerdan que el autor nos ha explicado que estamos en una carrera, ¿no? Y que solamente seremos vencedores si terminamos la carrera. Por eso la importancia de fijar nuestros ojos en Jesús y correr con toda velocidad hasta el final. Porque no vale empezar la carrera, hay que acabarla, hay que terminarla. Y por eso dice, debemos mirar bien, estar bien atentos para asegurar que todos estamos corriendo debidamente, ¿no? Y me encanta este aspecto del libro de Hebreos que presenta la carrera no solamente en términos de un corredor individual y que yo debo correr hasta el final, sino que todos estamos corriendo. Y debemos asegurar de que todos llegamos al final. Debo estar atento no solo por mí mismo, sino por los demás. Yo tengo una responsabilidad hacia ustedes y ustedes hacia mí, para que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no?
ganamos cuando todos llegamos al final, no cuando uno llega. No queremos que nadie quede atrás. Y eso ha sido un tema importante en este libro. Recuerdan ahí atrás en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Es importante que estemos mirando, atentos, para asegurar de que todos estamos corriendo hacia Cristo todos los días. Dices, ¿cuál es mi deber en particular? Bueno, dice de que nadie, que ninguna persona en nuestro medio deje de alcanzar la gracia de Dios. Dices, eso es curioso, Josías, ¿qué significa esto? ¿Un cristiano puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? No, si prestamos atención al contexto, el autor nos está hablando de los falsos convertidos. Gente que viene a la iglesia, tal vez piensa que es salva, pero no lo es. De hecho, en el primer siglo se trata de hebreos que en este momento están probando a Cristo, están probando al cristianismo. Y obviamente si corren a Cristo y creen en Cristo serán salvos, pero si regresan al judaísmo, es que no van a alcanzar la gracia de Dios, no van a ser salvos. Y menciono esto porque algunos dicen que el libro de Hebreos enseña que la salvación se pierde, pero eso no es cierto. Y el lenguaje acá lo afirma, de que no está hablando de una persona que recibe la gracia de Dios y luego la pierde. Está hablando, dice, de gente que nunca alcanza la gracia de Dios. Además de esto, si prestamos atención a la forma en que el autor de Hebreos habla de la salvación, nos damos cuenta de que no está hablando del pasado. A veces la Biblia cuando habla de la salvación habla de la justificación. En el momento en el pasado cuando pusimos la fe en Jesucristo y Dios nos declaró justos, ¿no? Pero aunque Pablo lo usa así, algunos otros autores, acá el contexto es diferente. La Biblia en otras partes habla de la salvación y la gracia de Dios como algo futuro, algo que vamos a recibir. Entonces enfatiza más la glorificación. Y ese es el contexto de Hebreos, en particular el capítulo 11. Recuerdan de que en el capítulo 11 nos habló de los héroes de la fe. Y lo que marcó a cada uno de ellos es de que no recibieron lo prometido. Ellos murieron sin haber recibido la gracia de la glorificación. De hecho, todavía siguen esperando. El versículo 40 dice que ellos no han sido glorificados todavía para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, de que esa gracia de recibir lo que Dios prometió, de reinar con Cristo eternamente, con nuevos cuerpos en una nueva tierra, nadie ha recibido eso todavía. Estamos corriendo, esperando un día recibir eso. Entonces, el aspecto de la salvación que el autor señala acá es de que al final de nuestras vidas, cuando terminamos la carrera, vamos a recibir esa gracia de Dios, la gracia de la glorificación, cuando Dios va a cumplir con todas las promesas que nos ha hecho. Y por eso la necesidad de tener fe hasta el final, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, del futuro, esa glorificación. Hay varias otras partes de la Biblia que hablan de la salvación y de la gracia de esa manera. Recuerdan que Pedro dice en 1 Pedro 1:13 que debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, de la misma manera, el autor nos exhorta. Debemos correr hasta el final cuando vamos a recibir esa gracia. Entonces, cuando el autor dice que debemos asegurar de que nadie acá deje de alcanzar la gracia de Dios, no se refiere a que una persona puede ser justificada y luego perder ese perdón, sino más bien está diciendo que puede haber gente acá en nuestro medio que nunca llegan al cielo, que no llegan a recibir la gracia de la glorificación, no reciben las promesas divinas porque no corren a Cristo hasta el final, no confían en Cristo.
abandonan su confesión. Obvio, en el contexto de Hebreos, se trata de una persona que regresa al judaísmo y rechaza a Jesús como su Mesías. Para aclarar, entendemos teológicamente de que si alguien no persevera es porque nunca fue salvo, salió de nosotros porque no eran de nosotros. Pero el énfasis acá es sobre nuestra responsabilidad de correr hacia el final. Y esa interpretación se confirma por el hecho de que el autor de Hebreos acá está citando a Moisés, está citando a Deuteronomio 29. No tienen que buscarlo, yo se los leo, pero si quieren apuntar es Deuteronomio 29, 18, en donde Moisés está amonestando a los judíos de que si ellos abandonaron su fe, que Dios no los iba a perdonar. Dice así, Deuteronomio 29, 18. Y van a ver de que el versículo que estamos leyendo es una cita casi exacta de esto. Moisés dice, no sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenco. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el punto es el mismo, ¿no? De que si alguien abandona a Cristo, si alguien abandona a Dios, de que Dios jamás le va a perdonar. Por eso la urgencia de mantenernos firmes y correr a Cristo todos los días. Pero la otra cosa que encontramos en las dos citas es el énfasis sobre el rol de toda la comunidad. De que nosotros debemos vigilar los unos por los otros. Debemos asegurar de que nadie en nuestro medio abandone a Dios. Porque si uno abandona, no solamente afecta a esa persona, afecta a toda la congregación, afecta a todos. Dice, regresando a Hebreos 12, dice que si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, de que esa persona puede estorbar y luego contaminar a muchos, dice. Como una raíz, una sola raíz amarga puede arruinar una sección entera de una cosecha. Un solo incrédulo puede causar muchos problemas en la iglesia y contaminar a muchos otros para que ellos tampoco crean. Y por eso la importancia de vigilar, de ayudarnos los unos a los otros. A lo mejor no se ve como algo tan importante, tan serio, pero la amargura es terriblemente contagiosa. Si pensamos en el contexto de Israel, un solo israelita comenzó a murmurar contra el liderazgo y se quejó. Y de repente hay un grupo entero que se está peleando, permitiendo que la insatisfacción con Dios floreciera en sus corazones y Dios tiene que comer todo el grupo con la tierra. Unos espías se quejan y luego toda la multitud termina muerto. Tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar. Si ves una raíz de amargura en tu propio corazón o en el corazón de otro, le dices, no vamos a permitir eso, no vamos en pos de servir a ese Dios, no vamos a escuchar esas mentiras, vamos a gozarnos en Cristo. Mejor cantemos un himno, no vamos a quejarnos. ¿No? ¿Ves? El problema es de que el descontento no queda dentro de uno, sino que contamina a otros. Y termina en la incredulidad de muchos. Y es eso lo que tenemos que evitar, la incredulidad.
¿no? Vigilemos, hermanos, en vuestros corazones, en los corazones de otros, para matar la incredulidad en nuestro medio, animando los unos a los otros a crecer en nuestra fe, de agarrar las promesas de Dios con pasión y creerlas. Dios es fiel, Dios va a cumplir con todo lo que nos ha dicho. Y urge, a lo mejor suena como que hoy es para mañana. No, urge hacerlo hoy. Hoy es el momento de lidiar con la incredulidad en tu corazón, en el corazón de otro. Si hoy no lidias con la incredulidad, mañana no alcanzarás la gracia de Dios. Dices, Josías, esto suena un poco exagerado. Bueno, si no me crees, vean el versículo 16. Veamos el caso de Esaú, un hombre que también pensó que podía pecar hoy y arrepentirse mañana. Veamos cómo le fue. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Habla de Esaú como un apóstata, fornicario, profano. Algunos dicen que la fornicación se trata de la fornicación espiritual, de adorar a otros dioses. No veo la necesidad de decir esto. En Génesis lo presenta como fornicario. Él, de hecho, para amargar el espíritu de sus padres, se casa con 2 mujeres eteas. Génesis 26, 34. Y creo que entendemos esto, que la fornicación, como cualquier otro pecado, nos aleja de Dios y nos guía a la incredulidad. Y creo que de alguna manera u otra todos hemos experimentado esto, ¿no? De que tú cuando andas en los caminos de Dios y estás acá en la iglesia, estás orando, estás meditando en la palabra de Dios y estás cantando himnos, pues las promesas que Dios nos hace en la Escritura se hacen tan vívidas, ¿no? Tan reales, ¿no? Que por fe casi puedes tocar la nueva Jerusalén. Y casi, o sea, como que sientes su sabor. Es tan real. Pero luego codicias el marido de tu hermana. Luego caes en fornicación. Y ese pecado hace crecer la incredulidad. Impide el crecimiento de tu fe. Y el pecado te hace dudar de la bondad de Dios, ¿no? Además dice que Saúl era profano, que no le importaba lo sagrado, lo santo. Lo sabemos porque vendió su primogenitura para llenar su barriga, una sola comida, dice. Piensen en esto. Esaú está en el linaje del Mesías prometido, el primogénito por el cual debía llegar el Mesías, y a él no le importa eso. Prefiere comer. No entiende lo espiritual, no entiende lo eterno. Solamente piensa en lo terrenal y lo temporal. Es un hombre mundano en todo sentido, preocupado por las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Y por eso es una perfecta ilustración de Sinaí y del judaísmo, que es terrenal y temporal, en contraste a Jesús y Sión, que es eterno y es espiritual. Y pensando en eso, lo profano y cómo eso también nos guía hacia la incredulidad. ¿No ves lo mismo en tu vida? De cuando no aprecias lo espiritual, cuando no vienes a la iglesia, cuando no valoras las cosas de Dios, sino que andas en las preocupaciones de este mundo, ¿qué pasa? Crece la incredulidad en tu corazón, las raíces amargas florecen. Las promesas de Dios ya no se ven tan reales. No seamos como Saúl, no seamos así. Aunque pienses, bueno, es un momento y mañana me arrepiento. Pero dice el versículo 17, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es una horrenda verdad acá, una terrible verdad acá.
Dice en primer lugar, versículo 16, que Esaú vendió su primogenitura, ¿sí? Como si no fuese nada. Pero seguro pensó esto. Bueno, la primogenitura, eso se trata de las posesiones de mi padre. Ya tengo mi ganado, ya tengo mis ovejas, no importa, yo voy a comer a gusto. Y luego después voy a recibir la bendición de mi padre. Y eso es lo que importa. Mañana seré bendecido. Hoy voy a vender mi primogenitura, pero mañana seré bendecido. Pero mañana es el día de Satanás. ¿No? Satanás está contento con toda tu piedad, todas tus promesas, siempre y cuando lo hagas mañana y no hoy. ¿Sí? El problema es de que no somos soberanos, hermanos. No controlamos el futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana. Es lo mismo que pasó a Esaú, que Esaú pensó que iba a ser bendecido después, pero luego ¿qué pasa? Jacob miente. Jacob engaña a Isaac. Isaac bendice a Jacob en vez de Esaú. Y ya no pudo bendecir a Esaú. En ninguna manera fue totalmente desechado. Esaú, en el momento de vender su primogenitura, pensó que no era gran cosa. Pero resultó en una catástrofe completa. Y Esaú lo lamenta mucho, hubo mucho remordimiento. Siente re feo, siente tan mal que llora con lágrimas a su padre. Padre, bendíceme también a mí. Pero no pudo rectificar la situación, no hubo manera de cambiarlo. Fue desechado. Ya fue demasiado tarde.